Buenas noches con todos. Somos el grupo número 6, integrados por Cango Karina, Perrin María, Guerrero Mercy, Hurtado Tatiana, Mina Jofre, Ochoa Carlos, Sinchire Nilda, Cisarima Cruzcaya, Zambrano Alexandra. Proyecto final. Tema. Estimulando la creatividad en el aula, creando un entorno propicio para generar ideas y soluciones innovadoras. Objetivo metodológico general. Crear entornos propicios e innovadores, aplicando estrategias pedagógicas basadas en la neurociencia educativa, detectando las necesidades educativas y mejorando así el proceso de enseñanza-aprendizaje en un entorno educativo específico. Objetivos específicos. Identificar estrategias pedagógicas basadas en la neurociencia que sean relevantes y adecuadas para el contexto educativo específico del proyecto. Diseñar el plan de implementación de las estrategias seleccionadas, teniendo en cuenta los recursos disponibles, el tiempo y las características de los estudiantes. Aplicar las estrategias pedagógicas basadas en la neurociencia en un entorno de aula real, asegurando la coherencia y consistencia con los objetivos de aprendizaje establecidos. Argumentación de los valores de la neurociencia que se aplicarán en la clase, la neuroeducación y la neurodidáctica. La neurociencia es una disciplina científica que estudia el sistema nervioso y cómo éste afecta el comportamiento humano. La neuroeducación y la neurodidáctica son campos interdisciplinarios que combinan los conocimientos de la neurociencia con la pedagogía y la educación. Esos enfoques tienen como objetivo mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, aprovechando los avances en la comprensión del cerebro humano. Entre los valores de la neurociencia aplicados en clase citaremos los más relevantes. Fundamento científico es la base científica sólida para comprender cómo funciona el cerebro, cómo aprendemos aplicando los principios neurocientíficos en el aula, la neuroeducación y la neurodidáctica. Apoyan la toma de decisión educativas basadas en evidencias y evitar la especulación. Individualización del aprendizaje. Cada cerebro es único y tiene sus propias fortalezas y debilidades, promoviendo la individualización del aprendizaje, adaptando las estrategias pedagógicas para satisfacer las necesidades y preferencias de cada estudiante, permitiendo diseñar métodos de enseñanza más efectivos y personalizados. Enfoque en la motivación y la emoción. Desempeñan un papel fundamental en el proceso de aprendizaje, comprendiendo cómo el cerebro responde emocionalmente a los estímulos y cómo se puede activar la motivación intrínseca, diseñando entornos educativos que prioricen la participación activa y el interés en el aprendizaje. Aplicación de estrategias de enseñanza afectiva. Trata de los métodos de enseñanza más efectivos para el cerebro humano, desarrollando y mejorando los resultados de aprendizaje en los estudiantes. Desarrollo y habilidades cognitivas y metacognitivas, conociendo que el cerebro es maleable y tiene la capacidad de desarrollar nuevas conexiones neuronales a lo largo de la vida, es importante aprovechar la plasticidad cerebral para promover el desarrollo de habilidades cognitivas y metacognitivas en los estudiantes, en donde se incluyan el pensamiento crítico, la autorregulación, la planificación y la toma de decisiones. Ejemplo, las fábulas son grandes transmisores de valores, no solo sirven para expresarse y entretenerse, sino que transmiten valores que se encuentran estrechamente relacionados con las emociones y el bienestar. Es decir, favorecen el aprendizaje emocional, contribuyen al desarrollo cognitivo, afectivo y social, transmiten valores de forma sencilla, desarrollan el autoconcepto, la autoestima y la empatía. Las fábulas suelen presentar personajes con características humanas que enfrentan desafíos y situaciones de la vida cotidiana. Al leer o contar una fábula puedes estimular la empatía en los oyentes, lo que activa las áreas cerebrales relacionadas con la comprensión de las emociones de los demás, fomentando la empatía y la conexión emocional con los personajes, promoviendo el desarrollo de habilidades sociales y emocionales. Como cuarto punto tenemos la breve caracterización del grupo de estudiantes para el que se planifica la neuroclase.
Tenemos en la institución educativa fiscomisional Juan Emilio, régimen Sierra Amazonía, jornada matutina, en nivel medio, con un número de estudiantes de 25, donde son 13 hombres y 12 mujeres para sexto grado. Las características generales de la clase. Es un grupo poco numeroso, la comunicación entre ellos y el docente es fluida y asertiva, su comportamiento es satisfactorio, son muy participativos, sociables, les gusta trabajar con material concreto y al aire libre, son kinestésicos, creativos, en su mayoría son responsables, cooperativos, asistencia irregular a clases, problemas en el área de lengua y literatura en los niveles de comprensión lectora. Como quinto punto tenemos breve caracterización del grupo de estudiantes para el que se planifica la neuroclase. Dentro de esto tenemos lo que son áreas potenciadas y áreas limitadas. Dentro de las áreas potenciadas tenemos el área afectiva, el área social, área psicomotriz y el área física. Dentro de las áreas limitadas tenemos en el área de lengua y literatura. En esta área debemos trabajar los siguientes aspectos ya que demuestran un bajo rendimiento académico. Debemos trabajar lo que es la lectura activa, la discusión en grupos, enseñar el contenido a otros, uso de analogías y metáforas, elaboración y conexiones de ideas y el uso de recursos multimedia. Ubicación de la clase en el sistema de clases de la unidad curricular. Temas de la unidad curricular número 2, bloque de literatura, básica media, sexto año básico. Refranes y fábulas. ¿Qué es un refrán? Las fábulas expresan sabiduría popular, planificación de la clase. Este plan de clase que hemos realizado es en el área de lengua y literatura para el sexto año de educación general básica. El objetivo, apreciar el uso estético de la palabra a partir de la escucha y la lectura del texto literario para potenciar la imaginación, la curiosidad, la memoria y desarrollar preferencias en el gusto literario. Tema, la fábula del pastor mentiroso, texto narrativo. Temáticas, la importancia de la honestidad, la confianza y la creatividad, y los valores como eje transversal, la honestidad. Este plan de clases tiene como objetivo de la evaluación aplicar las lecciones y los valores morales aprendidos en las fábulas en situaciones cotidianas de su vida, en la toma de decisiones basadas en la moraleja de la fábula, considerada como consecuencias de sus acciones y mostrando un comportamiento ético y responsable. ¿Qué van a aprender? Destrezas con criterio de desempeño. Esta destreza de criterio de desempeño es de lengua y literatura del área media o de la unidad número 5 del objetivo número 2. Escuchar géneros literarios, las fábulas populares para el desarrollo de la capacidad de identificación de la lección o enseñanza moral que se presenta en la fábula. ¿Cómo van a aprender? Actividades de aprendizaje, estrategias metodológicas, ciclo del aprendizaje, la dinámica, el teléfono descompuesto, experiencias. Escuchar las siguientes interrogantes y comento con mis compañeros y compañeras. ¿Quiénes son los personajes principales y qué les sucede? ¿Qué es una moraleja? ¿Puedes dar ejemplos de otras fábulas y qué moraleja nos deja? ¿Qué crees que significa ser honesto? ¿Puedes dar ejemplos de situaciones en las que la honestidad es importante? ¿Cuáles son algunas de las posibles consecuencias de mentir? ¿Cómo crees que las acciones del pastor mentiroso en la fábula afectan a los demás personajes? ¿Qué le sucede a los animales del rebaño y al propio pastor como resultado de sus mentiras? Reflexión. ¿Cuál es el mensaje que nos deja la fábula El pastorcito mentiroso? Los recursos que se van a utilizar en este plan de clase es materiales de escritorio, hojas guías, lápices de colores, proyector, video, computadora. ¿Qué y cómo evaluar? Evaluación. Como indicadores de evaluación y de logro tenemos escucha, géneros literarios, las fábulas populares, para el desarrollo de la capacidad de identificación de la lección, enseñanza moral
que se presenta en la fábula como referencia de lengua y literatura básica media. Como técnicas de instrumentos de evaluación, registro. Como instrumento se consideran los siguientes aspectos: comprensión de la historia, identificación de la moraleja, razonamiento y organización y claridad. Conceptualización. Respondemos las siguientes preguntas para identificar la enseñanza moral que se presenta en la fábula. ¿Cuál crees que es la lección principal que se puede aprender de la fábula El pastorcito mentiroso? ¿Cómo se relaciona la historia del pastorcito mentiroso con la importancia de ser honesto y decir la verdad? ¿Cuáles son las consecuencias de las mentiras del pastor en la historia? ¿Qué impacto tiene en él y en los demás personajes? ¿Qué valores morales se pueden identificar en la historia? ¿Cómo se relacionan con la moraleja de la fábula? ¿Cómo podrías aplicar la moraleja del pastor mentiroso en tu propia vida? ¿En qué situaciones crees que es importante ser honesto y evitar las mentiras? ¿Qué crees que sucedería si el pastor hubiera sido honesto desde el principio? ¿Cómo habría sido diferente la historia? ¿Cómo crees que la moraleja de El pastor mentiroso se relaciona con otros aspectos de la vida, como la confianza, la integridad y las relaciones personales? ¿Qué mensaje crees que la fábula intenta transmitir sobre las mentiras y la honestidad? ¿Crees que es un mensaje relevante en la sociedad actual? ¿Qué ejemplos de situaciones en la vida real puedes identificar donde la moraleja de la fábula puede aplicarse? ¿Qué lecciones morales podríamos extraer de estas situaciones? Aplicación. Exposiciones. Organiza una exposición en el aula donde los estudiantes puedan discutir si la acción del pastor fue correcta o incorrecta al mentir. Fundamentar sus argumentos y escuchar los puntos de vista opuestos. Adaptación curricular grado 2. Especificación de las necesidades educativas. Nombre del estudiante NN. Fue diagnosticado como déficit de atención moderada. Especificación y adaptación al ser aplicada. Escuchar géneros literarios, las fábulas populares, para el desarrollo de la capacidad de identificación de la lección o enseñanza moral que se presenta en la fábula. ¿Cómo se va a trabajar con el estudiante? Dinámica. El teléfono descompuesto. Experiencia. Escuchar las siguientes interrogantes. ¿Qué fábulas conoces y qué mensaje nos deja? Reflexión. ¿Cuál es el mensaje que nos deja la fábula El pastorcito mentiroso? Construcción. Presentación de la fábula. Subrayar los personajes de la fábula. Colorear las escenas de la fábula. Ordenar secuencialmente las imágenes de la fábula. Aplicación. Escribir brevemente el mensaje que te dejó la fábula y exponer el trabajo en clase. Conclusiones. La neurodidáctica nos ha permitido mejorar la calidad y la efectividad de la enseñanza, adoptándola a los procesos de aprendizaje del cerebro y combinándolas con la neurociencia, con la pedagogía. Se espera potenciar los resultados educativos en el desarrollo integral de nuestros estudiantes. Asimismo, la neurociencia nos brindó una mirada potenciadora de la educación y nos invita a analizar las prácticas pedagógicas en función de nuevas investigaciones y descubrimientos acerca de esta disciplina, manteniéndonos entender cómo aprende y funciona el cerebro humano para replantear y aplicarlo dentro de nuestra clase. Nos permitió crear estímulos para que los estudiantes mejoren su memoria, priorizando las habilidades del conocimiento, utilizando diferentes estrategias de aprendizaje mediante la experimentación y la educación emocional, que es imprescindible. La neurociencia cambiará en el corto plazo nuestra forma de vivir y trabajar. Sus hallazgos nos ayudarán a ajustar las expectativas a la realidad y a identificar las emociones, a manejar el clima laboral, mejorar la productividad,
cultivar la creatividad y sostener la motivación. Gracias a la neurociencia hemos podido comprender el funcionamiento biológico de nuestro cuerpo, en especial del cerebro, a través de las respuestas y las circunstancias vividas por las personas, permitiendo vincularlos en nuestras áreas, por lo cual hace que sea un ejemplo interdisciplinario. 8, tenemos referencias bibliográficas donde nos hemos modelado este proyecto. Tenemos las charlas magistrales, ideas claves, el texto de 6º grado, el currículo del ministerio. Muchísimas gracias por su atención. Esta ha sido la participación del grupo número 6.